Ya tenemos aquí el reto. ¿Qué hay, faena, eh? Madre mía. Dominio, imagen, puntos de corte, discontinuidad. Vamos a empezar por el dominio de la función, pero primero vamos a ver la función. Muy bien, si nos fijamos en la función, ¿sí? Como vamos a ver el dominio, vamos a fijarnos en el eje de las x. Vamos a ver, empieza donde en -8, pero ojo, la bolita ¿cómo está? Está abierta, por lo tanto estará... Es decir, está sin pintar, por lo tanto significa que el -8 estará abierto, ¿sí? Por lo tanto, el dominio irá de -8 abierto, vamos hacia la derecha y vemos que en el punto -4, bajo, la bolita está abierta, pero arriba está cerrada, por lo tanto, está dentro del dominio ese valor. Muy bien, continuamos y llegamos hasta ¿dónde? Hasta el 7, ¿sí? Y ojo, la bolita del 7, ¿cómo está? Está cerrada, por lo tanto, o está pintada, por lo tanto, el valor estará cerrado, ¿sí? Por lo tanto, dominio irá de -8, abierto, a 7, cerrado. Muy bien. Vamos ahora con la imagen o recorrido. Vamos a ver la función y ahora nos fijamos en el eje de la y y vemos que el valor más bajo, ¿sí? ¿Dónde está? Lo tendríamos en -5. Muy bien. ¿Hasta dónde? Subimos hacia arriba y vemos que el valor máximo que se alcanza de y es el 4. Muy bien. ¿Y cómo estará? Cerrado o abierto. A la parte izquierda vemos que la bolita está abierta, pero donde tenemos ese crecimiento y decrecimiento, ¿sí? En esa cúspide vemos que está dentro de la función. Por lo tanto, en la imagen o recorrido tendremos de -5 cerrado hasta 4 cerrado, porque están dentro. Muy bien. Vamos ahora con los puntos de corte. Pero primero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir con los puntos de corte en X, ¿sí? Por lo tanto, vamos a ver. Si nos fijamos en el eje de las X, ¿dónde corta? El primer punto de corte que encontramos será que en -6, 0, ¿sí? En X igual a -6, Y igual a 0. Muy bien. Continuamos hacia la derecha y vemos que el siguiente punto de corte en el eje de las X, ¿dónde lo encontramos? Lo encontramos en 2, 0, ¿sí? ¿Lo veis ahí? Muy bien. Por lo tanto, ya hemos encontrado los puntos de corte en X. Acordaos que esto es un punto, ¿sí? Por lo tanto, en X, en Y igual a 0, encontraremos los puntos de corte en X. Muy bien. Ahora vamos con los puntos de corte en Y. Vamos a verlos. Si nos fijamos en el eje de la Y, vemos que ¿dónde corta? Cortará en 0, 3, ¿sí? ¿Veis ahí dónde corta? Y solo tendremos un punto de corte. Por lo tanto, corte en Y serán 0, 3, acordaros, X0, Y, el punto que sea, ¿sí? Muy bien. Y ahora vamos a ver si la función es continua o es discontinua. Vamos a fijarnos. Tenemos que coger un bolígrafo, sí, empezar a dibujar y ver si tenemos que levantar el bolígrafo. Vemos que en el valor -4 tenemos que levantar el bolígrafo. Por lo tanto, ¿dónde no será continua? O será discontinua en X igual a -4. ¿Sí? Ahí tenemos que despegar el bolígrafo para volver a dibujar la función, ¿sí? O continuar dibujando la función. Y ahora, el crecimiento. Yo te explico cómo va el crecimiento. El crecimiento va de la siguiente forma. Suscribiros y veréis cómo el canal crece, pero vamos, y él también crecerá. Si es que no cuesta nada, es gratis, le aprietas aquí, él se motiva, yo me motivo, más vídeos, todos más contentos. Vamos a continuar. Vamos a ver el crecimiento en esta función. Y si nos fijamos, ¿a partir de dónde empieza a crecer? Nos tenemos que fijar en el eje de las X, ¿sí? Y ver que a medida que avance, Y empieza a aumentar. Por lo tanto, tenemos el crecimiento que empieza en ¿qué? En X igual a -4, ¿sí? Y ahí empieza a crecer. ¿Hasta dónde empieza a crecer? Hasta X igual a -1. Muy bien. Ahora continuamos a la derecha y vemos dónde vuelve a crecer. ¿Dónde vuelve a crecer? En X igual a 5, ¿sí? ¿Lo veis aquí? Y empieza a crecer ¿hasta qué valor de X? Hasta X igual a 7, ¿sí? Muy bien. Por lo tanto, esta función tendrá un crecimiento de ¿qué? De -4 hasta -1. Acordaos que todo esto son valores de X, ¿sí? Unión con 5 hasta 7. Y siempre, acordaos que crecimiento de crecimiento constante siempre va abierto los intervalos, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver dónde decrece. Si nos fijamos en la función, que es donde empieza en -8, ¿sí? Y fijaros que ya empieza decreciendo. Muy bien. ¿Hasta dónde decrece? Decrece hasta el valor de X igual a -4. Muy bien. Y ahora, ¿dónde vuelve a decrecer la función? En el valor de X igual a -1, ¿sí? ¿Lo veis aquí? ¿Hasta dónde? Hasta el valor de X igual a 5. Por lo tanto,
de crecimiento va de menos 8 a menos 4, valores de x, ¿sí? En el eje de las x, unión de menos 1 hasta 5, ¿sí? Muy bien, ahora vamos a ver máximos y mínimos. Vamos a la función. Nos fijamos de parte izquierda a derecha, empezamos a buscar y vemos que en menos 4 empieza a crecer, a crecer, a crecer, ¿sí? Y en x igual a menos 1, si os fijáis aquí, y y igual a 4, tenemos un máximo, ¿sí? ¿Por qué? Porque crece y decrece. Arriba tenemos como una cima, ¿sí? Y eso será un máximo, pero ojo, ese máximo es relativo o absoluto. Relativo es que es el máximo de sus locales, es decir, de los puntos más cercanos a él. Y el absoluto, que es el punto más alto de toda la gráfica, o de toda la función. Si nos fijamos, será el punto más alto de toda la función. ¿Por qué? Porque a mano izquierda, aunque la función llegue también al mismo valor, el punto está abierto, quiere decir que ese valor no se incluye, ¿sí? Por lo tanto, en este caso, será un máximo absoluto, ¿sí? Tendremos un máximo absoluto en menos 1, 4. Acordaros que esto es un punto, ¿sí? Esto será x, y. Por lo tanto, en x igual a menos 1 y en y igual a 4 tendremos un máximo absoluto porque, aparte de crecer y decrecer, es el punto, ¿sí? Más alto de toda la función. O el valor más alto de toda la función, mejor dicho, el valor de y más alto de toda la función. Muy bien, vamos a ver los mínimos, si es que hay. Si nos fijamos, ¿sí? Vemos de izquierda a derecha, vamos avanzando, avanzando y llegamos ¿hasta dónde? Hasta un mínimo que tenemos en ¿qué? En x igual a 5, ¿sí? Y igual a menos 5. ¿Por qué? Porque si nos fijamos, empieza a decrecer, ¿sí? Y luego empieza a crecer. Por lo tanto, ahí tendremos un mínimo. Y ahora nos tenemos que fijar si es un mínimo absoluto o un mínimo relativo. Ese valor de y es el valor más bajo que tenemos. Será mínimo absoluto porque, aparte de ser un mínimo, es el valor de y más bajo que hay en toda la función, ¿sí? Por lo tanto, mínimo absoluto lo tendremos en x igual a 5, y igual a menos 5. Muy bien. Y ahora vamos a ver si la función tiene simetría, par o impar. Vamos a verlo. Si nos fijamos en la función, ya a simple vista vemos que no tiene simetría. Aunque la plegásemos, ¿sí? Como si fuera una mariposa, no coincidiría. Y aunque el primer cuadrante lo girásemos 180 grados, tampoco coincidiría con el tercer cuadrante. Por lo tanto, no tiene simetría, ¿sí? Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, ya sabéis. Me gusta, compartid, suscribiros, que la familia está creciendo. Y nada más, que tengáis muy buen día y nos vemos en el próximo vídeo.